Hola a todos, en este nuevo video les quiero ayudar cómo resolver un circuito con combinación mixta de capacitores. En este caso, en la imagen se muestra un circuito con 6 capacitores, todos con un valor de 2 microfaradios y conectados a una fuente de voltaje de 5 voltios. Lo primero que tenemos que observar es que el capacitor 1 y 2 se encuentran en paralelo porque están conectados las terminales a un mismo par de puntos, la terminal de los dos, y también el capacitor 4, 5 y 6 se encuentran en serie. Entonces procedemos al primer paso, que es simplificar el circuito. La primera parte, les decía, el capacitor 1 y 2 están en paralelo, lo sustituimos por un capacitor A, aquí debajo se observa la imagen, que resulta de la suma de ellos dos. Luego observamos que el capacitor A con el capacitor 3 quedan en serie, lo podemos sustituir por un capacitor B, aquí está, y el capacitor 4, 5 y 6 que también están en serie, lo sustituimos por un capacitor C, como se observa aquí en la imagen de más abajito. Finalmente el capacitor B y el capacitor C se encuentran en paralelo, los podemos sustituir por el capacitor equivalente C sub EQ. Entonces, de esta forma hemos simplificado el circuito desde lo más complejo hasta lo más simple, que quede un solo capacitor. El segundo paso consiste en determinar los valores de esas sumas, del capacitor A, del capacitor B, del capacitor C y por último del equivalente, y la carga total que almacena ese circuito. Entonces, primeramente el capacitor 1 y 2 están en paralelo. La suma o la forma de sumar capacitores en paralelo es en forma algebraica, normal, 2 más 2, 4. Recuerden que cada capacitor vale 2 microfaradios. Entonces, capacitor A, 4 microfaradios. Seguidamente, el capacitor A y el 3 están en serie. Acuérdense que para sumar en serie se suma con inverso. Este capacitor A más el 3 es el capacitor B, entonces 1 sobre capacitor B es 1 sobre A más el 1 sobre el 3. Entonces, como el capacitor A nos dio 4, 1 sobre 4 más 1 sobre 2, una suma de fraccionarios heterogéneos. Ustedes buscan la mejor forma de hacerla. Yo aquí la hice en forma de X, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2 y 4 por 1, 4. 2 más 4, 6 sobre 8. Entonces, el capacitor B es 8 sobre 6. Al simplificar 8 sobre 6, nos arroja 4 tercios microfaradios, capacitor B. Luego el capacitor 4, 5 y 6 también están en serie, también la suma es en forma de inversos, 1 sobre C, como todos valen 2 microfaradios, 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Esto es una suma homogénea, se escribe el mismo denominador 2 y se suman los numeradores, quedaría 3. El inverso de ese número sería 2 tercios. Entonces, capacitor C, 2 tercios microfaradios. Y finalmente, capacitor B con capacitor C están en paralelo. Se hace la suma algebraica, 4 tercios más 2 tercios. Una suma algebraica. Esta no es con inversos. 4 tercios más 2 tercios es una suma de homogéneos. Se escribe el mismo denominador 3 y 4 más 2, 6. 6 entre 3, 2 microfaradios, la capacitancia equivalente del circuito. O sea que los 6 capacitores sumados dan justamente 2 microfaradios. El voltaje total del circuito sería, la carga total, del circuito sería C por B. Como C es la capacitancia equivalente 2 y el voltaje 5, 2 por 5, 10 microcoulomb, que es la carga total del circuito. Recuerden que faradios por voltaje nos da justamente coulomb. El tercer paso consiste ya en determinar exactamente qué carga almacena cada capacitor y cuál es el voltaje entre las terminales de cada uno de ellos. Entonces, para hacer ese análisis siempre partimos de lo más simple a lo más complejo. Para simplificarlo, recuerden que hacemos de lo más complejo a lo más simple. Pues este tercer paso es de lo más simple a lo más complejo. Entonces, observemos que aquí el capacitor B y C están en paralelo. Ellos gozan del mismo voltaje que es 5 voltios. Entonces aquí está 5 voltios, capacitor B, capacitor C, están al mismo voltaje que es 5. Y una vez que sepamos cuánto es el voltaje de cada uno de ellos, procedemos a determinar
perdón, se me fue la imagen hasta acá arriba. Procedemos a determinar cuánto es la carga almacenada en el B y en el C. Como carga es C por B, entonces capacitancia es 4 tercios. La del B, 4 tercios. Microfaradios por 5 voltios sería 20 tercios. Y la carga del C, C por B, la capacitancia del C es 2 tercios. Aquí arriba miramos esas capacitancias de cada uno de ellos. 2 tercios por 5 sería 10 tercios. Si nosotros sumamos carga B más carga C, 20 tercios más 10 tercios sería 30 tercios. 30 entre 3, 10, que es la carga total, y es justamente esta carga total almacenada entre ellos dos. Ahora observamos el capacitor CA y el capacitor C3 que están en serie. Como ellos están en serie, tienen la misma carga. Ellos sumados, recuerden que dan el capacitor B. Entonces la carga del A es la misma carga del 3 y es la misma carga del B. Recuerden que la carga del B nos dio 20 tercios. Entonces tenemos cuánto es la carga del capacitor 3. 20 tercios. Y por lo tanto podemos determinar el voltaje, que es Q sobre C. Como la carga es 20 tercios, como la capacitancia de él es 2, aquí colocamos un 1 en el denominador para aplicar medio por medio y extremo por extremo. 20 por 1, 20 y 3 por 2, 6. Hacemos una simplificación, 10 tercios. O sea que el voltaje 3, 10 tercios. Ya tenemos entonces el voltaje del capacitor 3 y su carga. Miremos el capacitor 1 y el 2. El capacitor 1 y el 2 es el mismo capacitor A. La suma de ellos dos da el capacitor A. Entonces, como estos dos están en paralelo, gozan del mismo voltaje. Aquí está. Como C1 y C2 están en paralelo, el voltaje es el mismo y es el voltaje A. El voltaje A, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos como Q sobre la capacitancia de él. Recuerden que la capacitancia de A es 20 tercios. Aquí está. Entonces 20 tercios entre la capacitancia de él, que es 4. Recuerden que aquí estos dos están en paralelo. 2 más 2 da 4. Entonces 20 tercios sobre 4 da justamente 20 sobre 3 por 4, 12. Haciendo medio por medio y extremo por extremo aquí. 20 sobre 12 podemos simplificar. Cuarta de 25 y cuarta de 12, 3. O sea que el voltaje A es 5 tercios. 5 tercios. Y ese es el voltaje 1 y el voltaje del capacitor 2. Una vez que ya conocemos el voltaje del 1 y del 2, procedemos a hallar sus cargas. C por B. Como sus capacitancias son iguales, 2, el voltaje es 5 tercios, pues lógico que las cargas van a ser iguales. 2 por 5, 10, 10 tercios. Si nosotros sumamos estos dos números, 10 tercios más 10 tercios, sería 20 tercios. Y 20 tercios es justamente la carga almacenada en el capacitor A, que es la suma de estos dos. Bueno, ahora observamos que el capacitor 4, 5 y 6 están en serie, aquí abajito. Como ellos están en serie, gozan de la misma carga. La carga 4, 5 y 6 es la misma carga. Recuerden que la suma de 4, 5 y 6 la llamamos C. Entonces ese capacitor C es la misma carga y la carga del C, acá arribita la encontramos. Carga del C es 10 tercios. Entonces, 10 tercios. Entonces ya tenemos carga del 4, carga del 5, carga del 6. Aquí les escribí una por una. Y procedemos a hallar los voltajes de cada uno de ellos. Recuerden que voltaje es Q sobre C. Entonces, como aquí las cargas son idénticas y los valores de esos capacitores también son los mismos, 2 microfaradios, pues lógico que nos va a dar el mismo número en los tres. 10 tercios sobre 2, aquí siempre tengan en cuenta colocarle a este 2 el 1 de denominador. Entonces 10 por 1, 10 y 2 por 3, 6. Simplificamos mitad y mitad. Nos daría que el voltaje 4, 5 y 6 es 5 tercios. 5 tercios. Unidades en voltio, obvio. Bueno, hasta aquí. Terminado el tercer paso, aquí se puede identificar cuánto es la carga en cada uno de los capacitores y cuánto es el voltaje respectivo de ellos. Bien, espero les haya servido de su agrado. Que pasen buen día.